Bienvenidos a It's Friday, motherfuckers. Maricones. ¡Hombre! Pero soy mi amigo Paco Suárez que yo y Paco Co. Pero ese es mi colega Antonio Guerrero, alias Cabeza Freeman. ¿Qué pasa, Antonio? Y yo, ¿Qué pasa, ¿tú Tito? sabes qué día es hoy? Hoy es viernes, por tanto, It's Friday, Friday, motherfuckers. motherfucker, ¡vámonos! ¿Qué pasa, tío? Fíjate todo lo que me he traído aquí hoy, Paco. Me he traído aquí Coño, un tienes elenco ahí de cositas. una jarta de maquinita, ¿eh? Me dijiste que tenías ganas de hablar de maquinitas portátiles. Y, tío, aquí me he traído algunas cositas. Sobre todo de tus favoritas, que es la Game Boy. Pero Hombre, bueno, no yo tengo muchas maquinitas favoritas, pero antes de arrancar vamos a aprovechar adelante. para saludar a toda esta audiencia de Neo FM, la 90.4 de Correcto. Sevilla, para saludar a nuestro patrocinador Tresquilla, que están aquí abajo, que son esta gente que nos hacen estas botellas tan guapas que tengo como esta, que estamos sorteando, y yo creo que además hoy tocaba sorteo, ¿no, Antonio? Hoy tocaba sorteo. Hoy tocaba sorteo, Paco, claro, sí, sí, sí. Me acabas de ¿Verdad? coger Hoy toca completamente sorteo, así que vamos a contra ti, tío. aprovechar y a tener una mano invisible por ahí mágica que haga un sorteito rápido Te digo entre una la cosa, gente que nos está apoyando. Y mientras estás buscando, Antonio, cuéntanos qué hace falta para poder participar en este sorteo. para poder participar en el sorteo es muy importante que estés apoyando It's Friday, Motherfucker. ¿Qué significa eso? Dentro del programa en iVoox veréis que aparece un botón en azul que pone apoyar. Pues simplemente es que estés ahí suscrito, ¿vale? Es una suscripción corta, aparte de que nos esté ayudando y demás y compartas el programa, estés suscrito, no solo que estés suscrito, sino que estés apoyando el programa, ¿vale? Esta semana se nos han adherido un par de apoyos que participan en este super sorteo. Paco, ¿qué nombre podría tener loco el sorteo? No lo sé. El sorteo Tío, Madafaka. es que es un Es muy sorteo básico. madafaca. Es muy básico. Y mira, Es que por es un aquí me está sorteo muy pidiendo Fran. madafaca. Además, recordad que es verdad que se sortea la botella, ¿vale? Pues la botella, botella metálica, muy guapa y tal y cual. Pero nosotros, como somos una gente muy cariñosa y demás, de vez en cuando enviamos el paquetito al oyente que nos apoya, pues siempre echamos alguna cosita. Por ejemplo, José Garrido, que es el ganador del anterior sorteo, desde aquí le mandamos un besito enorme, porque José, no puede ser más grande y no te podemos querer más. A José Garrido le mandamos la botellita y además le mandé una jarra edición ultra limitada, porque solo existe esa, una jarra de cristal cervecera con el logo de Friday Motherfucker. Se la mandé de corazón también porque le quiero mucho. Entonces, oye, que participáis en el sorteo de la botella, pero lo mismo os cae una camiseta, una foto de Antonio y yo en pelota firmada por nosotros, cualquier chorrada, os podemos echar en el paquetito en el que va la botella también, ¿vale? Ea. Desde aquí también saludar a toda la gente que está en iVoox, en YouTube, en el Spot y en todos lados que nos están viendo. Hoy, en el día de hoy, aquí, o nos están viendo, nos están escuchando en la 90.4 en FM de Sevilla, como siempre. Y bueno, un poco venimos a soltaros unas chapas sobre consolas portátiles. A mí una cosa de las consolas portátiles, Paco, que pensando, ¿no? En esto del tema del programa y demás, con mi gorrita de la caja rural puesta, me ha regalado mi amigo Francisco, estaba pensando en cosas de por qué nacieron, ¿no? Las consolas portátiles no nacieron para competir con nadie. Son como It's Friday, motherfuckers. No nacieron para competir con nadie. Nacieron para matar el tiempo, tío. Que Es yo, la es que conclusión que llegué. además yo recuerdo perfectamente escuchando el podcast de nuestro amigo Eneco de la arqueología Nintendo, que él contaba que investigando, ¿no? Porque claro, Nintendo al final, que es la pionera en este tipo de aparatos, recordemos que las maquinitas Game and Watch, que son esas maquinitas antiguas que eran de bolsillo, la pionera en este tipo de artilugios fue Nintendo, ¿no? Entonces, él nos contaba que Gunpei Yokoi, que fue el padre de este tipo de cacharros, un día yendo a currar montado en el metro, vio a un ejecutivo con su corbatita jugando con la calculadora y lo veía muy entretenido como si estuviera haciendo juego, como si él se hubiera inventado un juego de cálculo y estaba jugando con la calculadora. Y se iluminó la bombilla y pensando, qué chulo sería que en el formato de una calculadora que este hombre lleva en la mano, que cualquiera se la puede meter en el bolsillo, hubiera un juego portátil en el que nosotros pudiéramos jugar en este tipo de... Yo ahora mismo que voy de camino al trabajo, que estoy aquí aburrido, que no sé qué hacer,
pues podría estar jugando perfectamente a cualquier juego, ¿no? Entonces se le encendió la bombilla y, y se quedó con esa idea metida en un cajón, ¿no? Entonces un día, claro, Gunpei Yokoi es un fricazo, es una persona que es muy inquieta y le encantaban los coches europeos y de hecho de la compañía de los trabajadores de Nintendo era el único que tenía un coche europeo suyo, ¿no? Su coche era un coche europeo y tenía el volante al contrario que lo tienen los japoneses y los ingleses, que son los únicos que tienen el volante a la derecha, ¿vale? Entonces, un día el presidente de Nintendo tenía una reunión importantísima y claro, el chofer del chofer del presidente, ¿no? Estaba malo en Sí. ese momento y le pidieron por favor a Gunpei Yokoi, por favor, yo Gunpei, que el chofer está malo y el presidente necesita ir a una reunión importante y el coche que lleva el presidente es un coche europeo que tiene el volante a la izquierda y tú eres el único que tiene un coche que sabe manejarlo, por favor lleva al presidente a este sitio, ¿no? Entonces, claro, el presidente de Nintendo más en aquel momento era un dictador, entre comillas, ¿no? Era un tío que se te metía entre cejas y cejas a despedirte y estaba despedido, o sea, era un tío muy leñero, ¿no? Un tío muy serio, muy leñero. Total, claro, no le quedaba otra que llevar al presidente a la reunión. Y llevando al presidente, pues claro, los dos montaron el coche. Gunpei llegó que no sabía de qué hablar. Y de repente le preguntó el presidente de Nintendo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tienes en mente? Y no se le ocurrió otra cosa que hablarle de esta idea, ¿no? Total, que sin responderle nada, el presidente de Nintendo se bajó, se fue a su reunión. Gunpei Yokoi volvió a llevar al presidente de Nintendo a su casa y tal. Y el tema se quedó olvidado durante muchos días y varias semanas después estaba Gunpei Yokoi en su oficina y aparece el presidente de Nintendo allí llamándole a la puerta. Y dice, se puso a notar se acojonó y dice, este tío me va a despedir, este ¿Verdad? viene a despedirme. Y se ven conmigo que tenemos una reunión. Y coge y lo mete en una reunión con un delegado de Sharp, que es el principal productor de calculadoras en ese momento de Japón, y le digo, siéntate con este hombre que vamos a sacar tu idea adelante. Sí, del tirón. Digo, una Y idea que reunió al además, Gunpei Yokoi con el presidente de Char. ¿Para pues qué? Con la imagínate, tecnología de Char, de las calculadoras, crear la maquinita que Gunpei Yokoi tenía en mente, tío. Y ahí claro, nacieron las primeras Game and Watch. una máquina para jugar en el tren, en una sala de espera, en el asiento de atrás de un coche, una máquina para meterse directamente en la vida del usuario, en la vida real del usuario, sin tener que estar programado, ¿vale? Hoy, como bien ha arrancado Paco, introduciéndonos a Gunpei Yokoi, vamos a hablar un poco de, no solo de Gunpei Yokoi, ¿eh? No creáis que esto va a ser un Hombre, Arcos esto viene hasta novedoso. la Nintendo Switch. Es más, fíjate, te has quedado corto. Hoy vamos a hablar de cómo comienza el juego portátil, ¿vale? Para Ahí está. nosotros, ¿por qué triunfa? ¿Vale? Mientras que parecía inferior, de cómo su catálogo explota, ¿vale? No sé si un poco de ventas y demás, yo no traigo cifras, pero bueno. Y bueno, ¿y por qué más de Menos mal, algún oyente está diciendo, más? menos mal que no trae cifras. Me las puedo inventar hoy es un buen día de inventármelas, ¿eh? Ya inventándome Se cifras, Óscar. vendieron 16 Toma nota, millones de maquinitas de estas, Antonio. que el Óscar vaya tomando nota. Y por qué después de 40 años seguimos todavía jugando fuera de casa. Exactamente por las mismas razones, ¿vale? A esa es la conclusión que he llegado cuando estaba preparando esto. En las salas de espera, en los tiempos muertos, tú te echas las manos al teléfono y juegas a algo o ves algo, algo que sea entretenimiento. Hoy vamos a ir del Game Watch al Steam Deck, ¿vale? No nos vamos a quedar solamente en Nintendo Switch, Paco, que estás quedando atrás. De una Correcto. pantalla LCD con un solo juego a llevar un PC completo en las manos, pero al final con la misma idea de fondo. Jugar donde y cuando quieras, y sobre todo que te llene esos tiempos muertos, ¿vale? Como bien decía antes Paco, Gunpei Yokoi, a mí una cosa de la historia de Gunpei Yokoi, si te sirve de algo estos días me escucho el podcast de Neko otra vez, ¿vale? Entonces, por eso no quiero redundar mucho en Gunpei Yokoi. Pero claro, es el padre de todo esto, ¿no? Por llamarlo de alguna Es manera. el creador, ¿no? Pero Es el que se fíjate, le une la bombilla. Pero fíjate el detalle. Gunpei Yokoi no estaba mirando el hardware. Él no estaba mirando el aparato como tal. Él miraba a la gente. Él se dio cuenta Sí, 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 de sí, que, sí. de que la gente, o sea, un pensamiento, no sé cómo llamarlo, complementar, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Viendo la tecnología, él no se basaba en la tecnología, se basaba en qué hacía la gente. Entonces veía que la gente mataba el tiempo en el tren.
Contaba Eneco en su programa, ¿no? Que lo que estaban jugando con calculadoras, la gente de dinero, ¿no? Estaba jugando con calculadoras a juegos que se inventan, ¿no? Yo imagino que serán los típicos juegos como cuando jugabas con el Casio a los penaltis, ¿no? Si paran en el 0,97, un gol. Si paran el 1,00, dos goles, ¿no? Que eran puntos, ¿no? O jugábamos a O, hacerlo o, o, aquello. Mi primo o- tiene o el, 19 años. o el juego, yo no sé si tú alguna vez has jugado en el típico Casio F91, que es el reloj Sí, este básico de Casio, que sí, lo sí. único que tiene es alarma y tiene un cronómetro. Yo no sé si tú alguna vez has jugado al cronómetro a pararlo justo en el segundo cero. Pues eso te estoy diciendo, a los goles. Ahí Ya había, está. si lo paras en 0,097, un gol. Si lo paras en 1,00, dos goles. O sea, y si te pasa ya le toca al otro, ¿vale? Entonces y podías dar, si no recuerdo mal, podías dar dos paradas. Ta, 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 ta. Y- Era lo y- único que podías Qué, hacer. qué maravilla jugar a un reloj con un cronómetro, Yo he jugar jugado a un eso juego. en Es el, que no queda otra. yo he jugado eso en el colegio, tío. Pero bueno, también empezaron a salir algunos relojes que traían algún tipo de juego, ¿eh? Nos vamos a Hombre, enfocar otra y vez. eso, tío. Y ese invento de Claro. Casio de sacar relojes con juegos, tío. Aquello fue la hostia. Ahora te estoy mirando directamente a ti, Rafa Valencia. Esto va por ti. No, no te preocupes, no nos vamos a encallar otra vez en relojes, ¿vale? No te preocupes. Vamos a No seguir te con el preocupes. programa. Pero sí que es Entonces, verdad que que yo tengo ahí en un cajón un reloj de Nintendo de la época en la que empezó Hobby Consola, que es el juego, un reloj normal, pero tiene el jueguecito de Super Mario Bros. 3. Y yo, qué maravilloso. maravilla, Y había qué otro del maravilla. Tetris y del Zelda que estaban guapísimos, tío. Estaban guapísimos. Yo el de Tetris sí lo he visto en la vida real, el de Mario también. Bueno, me refiero en la época, ¿vale? Después en las ferias Sí. retro los he visto todos. Pero el de Zelda nunca se lo he visto en Yo la vida. Aunque nunca lo he bueno, visto tampoco, tío. en la serie retro lo he visto todo, cuidado, que esta semana indagando y haciendo el tonto y demás, buscando algunas cosas, he visto por ahí un pack de Zelda, el Gold Pack, que se llama de Super Nintendo, que yo no lo había visto en mi vida, ¿vale? En mi vida. De hecho, he preguntado a amigos que tengo que son coleccionistas que ¿esto te suena, el Gold Pack este? Y solamente uno me ha dicho, hostia, sí, tío, eso lo he visto una vez en Retro Sevilla, me han dicho que lo vieron. Y yo he ido a Retro Sevilla a veces, y yo eso no lo he visto. Oye, es verdad que en Retro Sevilla montan una vitrina sobre Zelda súper guapa, que he escudriñado bastante porque me gusta mucho la saga. Pero nunca había visto ese packaging. Venía el A Link to the Past con la guía, ¿vale? Pero bueno, eso no es el tema. Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi se fijó en lo que hacía la gente, en cómo la gente llenaba esos huecos, tío. O sea, cómo, como decía Paco, ¿no? Esa electrónica básica o incluso tecnología obsoleta, se le quiere llamar de alguna manera, en los tiempos muertos, los desplazamientos, las esperas, la gente jugaba con eso, tío. O sea, era un acompañante, como hoy nos pasa con los teléfonos y sacas el Block Blast o cualquier juego de esos Yo malos creo que el de juego Android que hay, o básico. algunos otros buenos, ¿eh? Que hay Pero muchos juegos además, buenos. fíjate si eran básicos estos primeros cacharros que sacó Nintendo, estas primeras Game Watch, que me invento el dato, ¿vale? Pero tú te pones a sumar todos los palitos que tienen todos los números de una calculadora de Casio de la época, que pueden ser, yo qué sé, 54, 60, yo qué sé, los palitos, ¿no? Que tiene la calculadora, y eso eran los movimientos máximos que el procesador de la calculadora podía mover, ¿no? Y con ese procesador lo utilizaron para los juegos y el juego no podía tener más de 60 movimientos. Entonces, con esos 60 movimientos tenían que sacar para que el cacharro te diera la hora, porque se llamaban Game and Watch, o sea, tienen una esquinita la hora para utilizarlo también como un reloj, para darle también el efecto de que es un aparato útil, es decir, no solo es un juego, sino que además es un reloj, incluso un reloj de sobremesa, para que tú tengas un reloj ahí de mano. Hablamos de la época en la que no había móviles, o sea, que estamos hablando de principios de los años 80, es decir, que aquí muchas veces digo, ¿para qué quiero un reloj si tengo un móvil? No, no, es que en aquella época no existían móviles y un reloj todavía seguía siendo relativamente caro. Entonces tú te comprabas un cacharro que te daba la hora y que encima era un juego, oye, pues tenía su tirón comercial, ¿no? Entonces no tenía más de 60 movimientos. O sea, tú imagínate que los ingenieros que creaban esta historia, una historia en la que tú jugabas, tenían que crear un escenario, unos movimientos y tal, que fuera entretenido, que fuera divertido, pero tenía X movimientos, o sea que no podían, no había libre albedrío, era una tecnología muy, muy básica y en blanco y negro. Y con eso, estas maquinitas eran divertidísimas, Antonio, a mí me Además, encantaban. la consola era temática. Como bien Es has que además dicho, eran temáticas, eran historias temáticas. claro, aquí había una historieta. Aquí era, en el caso del Game Watch, ¿no? Que, bueno, digamos que es el primero que nace. Que, oye, por cierto, he leído, elaborando esta escaleta, guión, llámalo como tú quieras, que es donde se inventa la cruceta. El Claro, D-pad, la cruceta se inventa para esto, ¿vale? Entonces eran pantallas LCD,
con un solo juego, ¿vale? La idea eran partidas rápidas, pues como decimos, es para matar los tiempos muertos. Y bueno, lo convierte en un objeto cotidiano. Alguien que cuando va a viajar se lo lleva, como el que ahora se lleva los auriculares para los tiempos muertos en el tren, en el metro, lo que sea. O sea, lo convierten en un hábito. Lo convierten en algo cotidiano del día a día. O sea, fíjate, y además, párate a pensar, tío, aquí se inventan los botones como lo usamos a día de hoy. ¿Vale? Es verdad Sí, que sí, los sí. mandos son mucho más elaborados, Y, bla, y, bla, bla, sí, pero y, y- esto y de una además, cruceta de dos botones es donde y además, sale, tío. y además fue tan bestia como que Nintendo le pidió a Gunpei Yokoi que adaptara al formato este de Game Watch que él se había sacado de la manga, que fue un ultra éxito. Le dijeron que el Donkey Kong, que era el arcade de moda de la época, que además lo había sacado también Nintendo, le dijo, oye, tú el Donkey Kong lo tienes que sacar en un Game Watch. Y él dándole vuelta, e intentó adaptar pequeñas palancas para hacer el movimiento, que al final se tiene que mover para arriba, para abajo, para los lados y saltar. Y dándole vuelta, inventó la cruceta. O sea, Gunpei Yokoi inventó la Qué cruceta para una barbaridad. maquinita de estas y a partir de ahí ya se extrapoló al mando de la Nintendo, de la Super Nintendo y todos los cacharros que habéis visto, ¿no? Pero la cruceta nació aquí, ¿no? En este tipo de maquinitas portátiles, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cientos de juegos. Quien no ha jugado a un Tetris de los chinos, de esto que tú te compras en un bazar con pilas y te has llevado en el cuarto de baño una hora metido en el cuarto de baño cagando, ¿Sabes jugando al qué? Tetris? ¿Quién no le ha pasado Precisamente eso? ese era el que quería sacar, porque tengo uno por ahí que le regalé a mi amigo Adrián, que le mando un beso desde aquí. Y son los Brick Game, ¿no? ¿Cómo se llamarían hoy? Tetris-like, ¿no? Sí, 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 sí. Se llamarían, ¿no? Que por cierto, mira, te tengo aquí un Tetris de Game Boy en cajita original, Paco. Buena. Qué guapo, Original, tío. Y Paco. además te digo una cosa, Antonio. Eso es una Buena. auténtica rareza Original lo que porque está dentro. pero eso es una rareza sobre todo por la caja. Porque la inmensa mayoría de los cartuchos de Tetris que circulan en España venían de regalo con la La Game Game Boy. Boy. O sea, la Game Boy venía, las primeras, durante los primeros años que se vendió la Game Boy a nivel mundial, venía de regalo con el Tetris. Entonces no existe o es muy difícil de encontrar un cartucho de Tetris con su caja. Porque no existe. O sea, el juego venía de regalo con la Este, consola. Y este años me lo han después, dado. cuando sacaron, claro, años después cuando sacaron la consola, versiones posteriores de la consola sin juego, pues ya empezaron a sacar el juego de manera independiente como un juego aparte, ¿no? Pero que es muy difícil de encontrar, ¿eh? Este me lo han dado mi amigo José de Cajas Retro. Y bueno, ahí es muy fácil y muy barato encontrarlo, no te creas antes. Hombre, ahí la encuentras Y seguro. Eso es te una lleva una maravilla, copia además, de la caja rápido. pero qué bonito, ¿eh? Pero escúchame, Antonio, qué Bonita. detalle más bonito, porque es un juego de que las cajas que hay están contadas y un juego que tú tienes en un cajón, poderlo poner en tu vitrina en una caja bonita, si es de caja retro, además, la calidad de las cajas de cajas retro es brutal, Son muy tío. buenos. Está Son muy muy bien buenos. terminada. Sí, son muy buenas. Mira, dice la caja de Tetris, dice, la sensación que vino de Rusia. Bloques de todo tipo y tamaño caen por un estrecho pasillo y hay que ordenarlos conforme caen. Pon a prueba tu reflejo, gira y mueve los bloques tan rápido como puedas para colocarlos en el sitio adecuado. Esto es un auténtico reto y necesitarás tomar decisiones al segundo. Comienza con nuevas alturas para aumentar la dificultad. Elige la música y prepárate para afrontar 20 niveles de dificultad. Curioso el Tetris, ¿eh? Hay una peli muy chula de Tetris y todo el entramado. Creo que está en Netflix, ¿no? Si no Yo recuerdo, me- ¿no? En Apple TV. En Apple TV Apple hay TV, una Apple TV. película de Alexei, bueno, cuenta la historia de Alexei Pasinov, que es el creador del Tetris, que era una especie de científico soviético que entre experimento y experimento para matar el tiempo, pues en el ordenador con el que trabajaba, decidió inventar un juego para matar el tiempo. Inventó el Tetris basado en el Tetramino, que es un juego de cubos, ¿no? Y inventó el Tetris. Y total, que en disquete empezó a pasárselo a compañeros de trabajo para decir, yo mira lo que he hecho. Y todos los compañeros de trabajo empezaron a copiárselo de unos a otros. Y eso se convirtió en un boom de, Guillo, copiámelo. Y se convirtió en un fenómeno en el momento, ¿no? Entonces, claro, llegó a tierras occidentales la idea de este juego. Pero claro, la licencia era soviética y tú sabes que eso, la Unión Soviética era Del socialista, pueblo. entonces ahí no había propiedad. Entonces la Efectivamente. película te cuenta el movidón que tuvo que montar Alexei Pasinov para poder ofrecer la licencia del juego a Occidente, ¿no? Y yo, una auténtica locura que además está totalmente basada en hechos reales. Pero vamos, que al final llegó a manos de Nintendo
porque además la película lo narra perfectamente. Llegó a manos de Nintendo y Nintendo fue la que muy sabiamente incluyó este juego en todas las Game Boy de inicio. Por aquí tengo una Mega Drive Mini, ¿vale? Por aquí detrás, no voy a sunear más, ¿vale? Pero aquí detrás del cartel de Gamers del Condado, el otro podcast en el que estamos, Paco y yo, donde sí hablamos de videojuegos, que la Mega Drive Mini trae la versión de Tetris que se hizo para Mega Drive que no llegó a ver la luz del sol en el mercado como tal, ¿vale? Solo Se existen 10 vende cartuchos por ahí. oficialmente circulando en el mundo, Antonio. Una Cuando de ellas, si empezaron a queréis verlo produ- seguro, está en el Super Potato de Japón, en la tienda. Allí la tienen cuando, ellos. cuando empezaron a fabricarla, saltó la alarma de que Nintendo tenía la propiedad y que para consolas no lo podían hacer. Que fue Digo, que todo esto lo cuentan en la película. Entonces se cortó el tema, no lo pudieron sacar y las solo 10 unidades que se fabricaron están por ahí circulando extraoficialmente. y Que también años me más parece un tarde. auténtico locurón, ¿eh? Es un locurón, pero tú sabes, todos esos proyectos al final salen, ¿no? Está por ahí también la Claro, Super claro, claro, Nintendo, claro. que la Play 1 con mandos de Super Nintendo está por ahí dando vueltas, ¿sabes? O sea que, Qué guapo eso, ¿eh? alucinante, tío. Pero bueno, como decías tú antes, Paco, empezaron a salir clones de maquinitas y demás. Y, tío, con los clones lo mismo, ¿no? Viendo cómo era esto eran máquinas que se producían en Asia, se producían en China, en Taiwán. Empezaron a llegar aquí de una manera masiva, se vendían en jugueterías, mercadillos, yo qué sé, donde fueran, las gasolineras, se vendían donde alguien pudiera En los necesitar. bazares de la época. Los bazares de la época, las tiendas de 20 duros clásicas, se vendían por todos lados. Y a mí lo curioso de estas consolas, vuelvo a insistirte viendo para preparar todo esto, ¿no? Es que cuando estaba buscando las máquinas, no estaba buscando marcas, sino estaba buscando las ideas. Por la que era de coche, la que era de esquí, la que era de fútbol. O sea, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Tú no comprabas una marca, estabas comprando la idea de jugar. O sea, estabas Estamos comprando ya comprando una historia. directamente el divertimento, correcto, la historia, sí, llámalo como tú quieras. Pero fíjate, es a lo que te voy, ¿no? Lo curioso que hoy en día la gente se mata, o hay una guerra, ¿no? En Twitter sobre si la Play, la Xbox, y la Nintendo, los Nintenderos, los enfermos, los pecerdos, los piperos, ¿vale? Está toda esta guerra ahí pegando fuerte. Y sin embargo, en aquella época la gente lo que estaba buscando era la idea, o sea, estaba buscando la idea de jugar. No estaba buscando la consola tal, Sí, ¿sabes? sí, sí, No, de sino esta estaba buscando marca, la idea. porque además Pero había un incluso montón dentro de la. de clones Había miles de asiáticos, clones, sobre miles, todo miles de de clones. Indonesia, Correcto. de China. Había además en maquinitas geniales. Yo recuerdo una de coches que me tenía ultra enganchado, Brutal. pero recuerdo otra, tío, que era de que tú llevabas un globo y iban apareciendo pájaros que te querían pinchar el globo y tú lo único que tienes que hacer es con Sí. el globo y esquivando los pájaros, ¿vale? Y yo le decía, yo de chico le decía la maquinita de los pájaros. Bueno, pues Hagan los paros. y yo, La que tú ah, eras portero. hasta mi padre llegó a estar jugando a esa maquinita y me Claro. decía aquí esta maquinita llega un momento que es imposible pasarla. Hay un momento, hay Exacto. un paso en el que no hay manera de superarlo. Y yo cuando le enseñé cómo superarlo, mi lo dejé loco, digo, mira papá, esto es así, por aquí, por allí, pim, pam, pum. Y dice, Esa ¿qué máquina estaba dice? guapa. Y yo lo dejé Esa loco. máquina era muy guapa. Y era Además, como está enseñando ahora mismo nuestro amigo Frankie Lin en pantalla, de ese como esa, tío. formato, tío, de esos formatos coreanas que eran esas maquinitas que eran cloniquísimas, tío, había un montón. Pues yo recuerdo la de los Además, pájaros, pero que la recuerdo perfectamente, vamos. lo guapo era que si apretabas la pantalla LCD, se veían todos los caracteres a la vez, ¿eh? Estaba guapo. Sí, O sí, sí, cuando la sí, 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 encendía. sí. O cuando la encendía o iba a jugar la partida, hacía ¡pam! Se encendían todos los caracteres a la vez y ahí salía, ¿no? Y eran tremendas, tío. O sea, yo recuerdo la del portero, yo tuve un montón de esas, ¿eh? Recuerdo la del portero, recuerdo la de los coches de Fórmula 1, que es la que tú has dicho antes, que vas esquivando tanto coche como aparece un árbol, como Sí, 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 tenías que sí. ir. Recuerdo otra que tenías que ir saltando un poco rollo Frogger, ¿vale? Que no recuerdo bien si era un muñeco, o si era. Después empezaron a llegar algunas un poquito más elaboradas, con un poquito más de electrónica. La Puck and Game, esta que salió, el Puck Monster, que era como un clon del Come Coco. Y Sí, sí, también sí. era muy guapa porque se tenía ya otro tipo de efecto, ¿vale? Pero las que salieron sobre todo eran máquinas LCD minijuegos, que tenían juegos de coche, juegos de nave, que es lo mismo, tenías que esquivar historietas, juegos de fútbol, había otro de voleibol, recuerdo, otro de baloncesto que ha enseñado aquí el Frankie. Bueno, Y es que eran tremendos, pero fíjate. incluso en los Happy Meal, hubo una época en que se hizo una campaña de O Sega sea, que venían maquinitas del Sonic de este tipo en los Happy Meal,
Que a mí eso me Hostia, parecía qué un bueno. disparate. Decía yo, ¿cómo van a venir los Happy Meal Game & Watch? Yo, que eso vale una pasta producirlo, ¿no? Y yo, pues Con lo bonito que son. durante una época, en los Happy Meal vinieron unos Game & Watch preciosos, tío. Que de hecho nuestro amigo Raúl Cautivo tiene unas cuantas en el cajón y nos puede contar, ¿no? Pero yo recuerdo tener alguna de esas, tío. Eran preciosas, tío. Una cosa más Eran bonita. preciosas. Sí, sí, no. Yo de las Todas oficiales, eran muy bonitas, tío. eran Todas muy eran muy bonitas. Las bonitas. oficiales de Nintendo, tuve la Son de preciosas, Zelda, tío. tío. Son preciosas Tuve todas. la de Zelda La, 2 pantallas, pero la de- lamentablemente, bueno, pues se quedó por el camino. Pero era tremenda, ¿eh? El juego era muy sí, sí, divertido. Esta es una ahí. edición 1000. En llavero tengo alguna también. Guapísimas, tío. Estas son las que Sí, salieron sí. después, que salió la de Mario y la de Zelda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero ya te digo, Y después el salto está en la Game Boy, ¿no? Se puede decir que ya el pero salto. antes de eso, tío, los clones, que no me quiero ir sin decirte esto, los clones hicieron muchísimo volumen. O sea, popularizaron eso de una manera brutal. Sobre todo porque lo abarataron, porque la Game Claro, Watch claro, era muy claro. cara. Cuando tú le decías a tu madre que querías la Game Watch de Donkey Kong, yo tenía dos, ¿vale? Tenía la de Zelda, Costaban una fortuna. era una fortuna, tenía la de Zelda y tenía otra que era un poquito más elaborada, que la abría y salían dos mandos con un cable, ¿Qué ¿vale? Con un cable dices, tío? Esa era cara. Y es que tú eres un milloneti, Antonio. Tu besa, que esa la perdí también. Esa, la última vez que la vi fue en casa de mi compadre Eduardo, que le mando un beso también, que eso se la llevaría un primo suyo, vete tú a saber dónde acabó. Y eso gastaba un viaje de pilas, así que gastaba pilas. Y eso era, si no recuerdo, era de hockey, no recuerdo si era Mario contra Donkey en hockey, no recuerdo, pero la pantalla era bastante grande, alargada, estaba bastante guapo, ¿vale? Pero es lo que te digo, tío, esta gente aquí, Nintendo fue la que hizo historia, pero las clónicas fueron las que hicieron volumen. O sea, Exactamente. Las cuando alguien te crónicas lo decía, popularizaron. efectivamente, cuando te Igual que en decía la tu época. padre, tengo un Tetris, no tenía el Tetris, tenía un Brick Game de estos, ¿sabes? Que además tú lo cogías Exactamente. ahora y ponías 99 juegos en uno. Y había un juego que tú disparabas como si fuera un tanque, había un montón de juegos raros que salían, ¿sabes? Pero Era- ya te digo, Nintendo fue la que llegó y creó el concepto o hizo la historia de esto, pero las clónicas fueron las que hicieron volumen. Y lo loco es que era a través de un concepto, o sea, la gente buscaba, quiero jugar al de fútbol, quiero jugar al Exactamente. de Era coche. el concepto en sí. Correcto, tío, la gente buscaba el juego, tío. El juego Es para igual matarte. que lo que pasó a Nintendo con las NES clónicas, ¿no? Con las Nintendo clónicas, esta es la época en la que era legal venderlos en España, consolas clónicas, que eran. Y en el Prica, en el Continente y en la época, tú te veías el catálogo del Continente y venía la consola Nintendo y justo al lado vendía la clónica que distribuía el Continente o el Prica, que costaba la mitad y traía 200 juegos en un cartucho. Correcto. Y popularizaron el tema de las consolas en la época, La porque la NASA. hicieron muy popular. Era un cacharro que era caro y de repente pues todos los niños podían permitirse o los padres podían permitirse comprar a sus niños un cacharro para que jugaran más barato o a mitad de precio que el otro, ¿no? Entonces La NASA o popularizaron la los Yes. videojuegos. Yo no sé cuál La tuviste tú, si la Yes, la Yes. NASA y todo este tipo de cacharros. Sí, buenísimo, tío. De NASA salieron un montón, ¿eh? Hubo ediciones de Mega Drive muy chulas de NASA, ¿eh? De Muy hecho, guapa, con de hecho, los el Coqui ha con contado matones. muchas veces, nuestro amigo Ibelia, que lo queremos mucho y le mandamos un besito desde aquí, que él siempre ha dicho que le pidió a los padres, en vez de la Nintendo, no, no, yo quiero la NASA que Claro. viene con más juegos en el paquete. Es que además, cuando yo era chico, los que tenían la Nintendo envidiaban a la NASA, porque eso de tú puedes encenderla. Mi vecino tenía la NASA con el Contra, tío. Y ya es Es que el que Contra estaba muy a guapo. partir de ahí se acabó, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y claro, el que tenía otro vecino que tenía la Nintendo con el Picapiedra, tío. Tenía la NES original con el Flintstone. Aparte de que el juego era imposible, nada más que tenía un juego, ¿sabes? Y claro, Es íbamos que toda a tú casa del encendías otro a una jugar NASA. juntos. De momento la NASA te venía con los dos mandos, la pistola de los patos y con 100 juegos. Y tú con la pistola de los patos ya podías jugar 2 o 3 juegos. Y aparte los ciento y pico que tenían. Entonces al final era divertidísimo. Es que era un cacharro que era magia pura. Pero además, fíjate, te voy un poco más allá, ¿no? Ya después entramos en el concepto de Game Boy, ¿no? Que Game Boy, como bien ha apuntado ahí Frank, ya no era una maquinita, ya era una consola, ¿vale? Ya esto era otro rollo. Tú podías ya intercambiar los juegos. Me he traído aquí una Game Boy chiquitita para enseñártela aquí en pantalla, pero me he traído también esta que es una preciosidad, que es una Game Boy de Lego. Mira qué cosa más bonita, la estoy enseñando en pantalla. Esto no es muy radiofónico, pero es una Game Boy de Lego. La podéis buscar por ahí porque es un clon Sí, 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 sí. absoluto de la Es Game un. Boy y además tiene es la un- particularidad que le puedes sacar cartucho, ¿vale? Que esto es lo Sí, que sí, te sí, sí. estaba buscando. Claro, esta era la magia, ya era
poder cambiar de juegos dentro de la misma máquina y que el usuario tuviera que comprar juegos. O sea, tú te compras la máquina base y con la máquina base ahora vas a tener otros juegos diferentes, ¿vale? Claro, a mí hay una cosa que me explota la cabeza de las maquinitas antes de esta, incluso de la propia Game Boy, como está ya con Tetris, ¿no? Porque aquí ya había un poco de guerra, ¿no? Con la Game Gear y con la Atari Lynx, ¿no? Que eran consolas portátiles que salen también al momento a pelear contra ella, ¿no? Está claro que la clave de Game Boy era que venía con Tetris, como bien has dicho antes, ¿no? Claro, ¿qué pasaba aquí? Aquí había una historia, tío. Mira, Game Boy, de Tetris, perdón, párate a pensar, ¿eh? Es un juego que no tiene idioma. Sí, No un tiene juego idioma. totalmente universal. Totalmente universal. Lo puede jugar cualquiera. Las partidas son relativamente cortas, tío. Pueden ser cortas, un poco más largas, pero son cortas, tío. Y claro, convierte a la Game Boy de repente en un objeto al que si le puedes cambiar juego, tiene la Game Boy para que la use el padre y ahora le puedes tener otro juego como Super Mario Land 2 para que lo juegue el niño, ¿vale? O sea, Sí, fíjate sí. hasta dónde llega el punto. Sí, sí, O sí. sea, Pero la Game Boy, yo pienso que no fue la mejor de las portátiles solo porque, bueno, tuviera buen catálogo y demás, sino por sentido común, tío. Esto es lo que te digo. Fue el es propio que, es sentido que, común lo que te es que decía, voy a comprar esto. si te fijas sobre el papel, la Game Boy a nivel técnico era la consola más básica de todas las que habían en la época. Pues es verdad que tal y como salió Game Boy, al poco tiempo la competencia se puso las pilas y Sega sacó la Game Gear, Atari sacó la Atari Lynx y todas competían entre sí, ¿no? Pero es verdad que la genialidad de Game Boy es que aunque sobre el papel era la más básica porque era básica, muy básica, procesador cortito, una pantalla de 4 tonos de grises, o sea que no tenía ni colores, eran cuatro tonos de grises, ¿no? Pero con 4 tonos de grises y con una resolución basiquísima, los años de Consiguió lo. Nintendo supieron sacarle magia. Y es que al Hombre, final la magia de la Game Boy no es solo que era un cacharro que tú te lo echabas al bolsillo y puedes jugar en cualquier parte, sino que tiene unos juegos que incluso a día de hoy tú te los pones y dices tú, ¿y este juegazo que de dónde ha salido, no? Tú te pero es pones que piénsalo, tío. Un Super Mario Land 2, tú te pones Claro. ahora mismo un Zelda A Link Awakening, o te pones un Pokémon. Yo, los Pokémon, el boom de Sí, sí, Pokémon eso vino en ya. la Game Boy. Que era Claro, pero vete antes de eso, tío. Vete antes de eso. O sea, tú fíjate en el momento que deciden que Tetris sea el juego que va con la portátil. Que yo podía haber sido Super Mario Land, tío. Es Pero que es de que hecho, Nin- Tetris tiene una Antonio, perfección. es que a esto lo hablan en la película Esto. de Tetris, lo hablan perfectamente. Llevan Exacto. al Alexei Pasinov, lo llevan al. No, no, perdona. Llevan al representante de Alexei Pasinov a las oficinas de Nintendo, que le dice que le van a enseñar una cosa, que esto es secreto, y le enseñan el prototipo de Game Boy. Y el nota Correcto. lo prueba, y lo prueba con el Super Mario Land. Y dice, Quillo, la máquina es maravillosa del cual, dice, y esto va a triunfar. Pero si queréis que triunfe de verdad, esto Si tiene quieres que que ir venda con el Tetris. millones, Esto dice tiene algo que ir con el como, Tetris. le dice algo como, va a vender miles, pero si quieres que venda millones, que salga con Tiene que ir Tetris. con el Tetris. Es que Tetris, tío, todo el mundo sabe jugar a Tetris. Aunque no Y, haya tocado un y- y- videojuego en escúchame. su vida. Y todo el mundo a jugar Tetris. Yo de verdad me cuesta pensar que haya alguien que a estas alturas no haya jugado nunca al Tetris. Mira, hoy en día hay una aplicación que tiene loco a todos los críos que se llama Block Blast, ¿vale? La tienes disponible en Android, no sé si la tienes en iOS, imagino que sí, ¿vale? Block Blast es una cosa En esa mierda de iOS, Antonio. similar a Tetris, ¿vale? Una cosa similar a Tetris, porque te lo voy a enseñar aquí en la cámara, insisto, no es muy radiofónico, pero es un cuadrado donde aparecen un montón de piezas, ¿vale? Y tú aquí tienes que, las piezas no van cayendo, sino que te dan 3 piezas y las 3 piezas tienes que encajarlas. Vas haciendo líneas y se van quitando. Las piezas no caen, ¿vale? Tienes que ir haciendo huecos para poder ir poniendo más piezas, ¿vale? Y pierdes cuando hay una pieza que no puedas colocar, ¿vale? El juego siempre te da 3 opciones, siempre con esas 3 puedes colocar las 3, ¿vale? Block Blast es un fenómeno total de masa. Mis hijos y mi mujer están enganchadísimos, tío. ¿Por qué? Porque es un juego, tío, al que no tienes que saber jugar a videojuegos. Y te vuelvo a lo mismo, cualquiera puede jugar. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace? Es un pasarratos, tío. Es Insisto, es que es analizando un el tema del matatiempo. programa,
¿Cómo, es que cómo? matas el tiempo perfectamente Claro. con ese cacharro. Efectivamente, es lo que te decía antes, en una sala de espera, esperando la ITV del coche, tengo un ratito, y yo, espérate, vea. Y esa era la respuesta de las consolas portátiles, del juego portátil. ¿Qué te pasa con Block Blast? Block Blast es eso, pero en el día de hoy, tío, y lo tienes igual en el teléfono, que es a donde acudimos, ¿vale? Lo llevas en la mano. Antes, en vez de arrastrar la Game Boy, o, tío, en mi caso, la PSP, la PSP que yo tengo, anda que no tiene kilómetros, picha, tiene más kilómetros que Fernando Alonso, ¿entiendes? O sea, la ha llevado a 1000 sitios. Esa PSP ha visto de todo. Ha estado por la noche, de fiesta, por ahí, en la playa. Me la lleva a 1000 sitios, tío. Y he hecho de todo con ella. Y ya te digo, eso en la época era este tipo. Entonces, Tetris utiliza un lenguaje universal. Como le pasa a Block Blast. Cualquiera que no sepa de videojuegos puede jugar a Block Blast un rato. Lo veo más adictivo que Candy Crush. Y mira que la gente está con el Candy Crush loquísima. Por cierto, en Bluffla, mi mujer tiene 500.000 de puntos, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere intentar echarle la Si pata. quiere vacilar de puntos. Y, y una de mis hijas ya va por 800.000. Yo no soy capaz de hacer más de 60.000. Y cuando hago 60.000 me siento rey del mundo, ¿vale? Pero estas tías que están súper enganchadas, ¿vale? Pero bueno, esa Pero fue la clave que tenía Tetris, ¿vale? además, Antonio, es el éxito de Game Boy. Es decir, todos los juegos de que salieron para Game Boy eran juegos diseñados para Game Boy. ¿Qué te quiero decir Eso es. con esto? Que eran juegos pensados, juegos cortos, juegos fáciles, juegos intuitivos, que cualquiera pudiera coger la Game Boy y jugarlo y no había problema, ¿no? Ahí donde cayeron en Game Gear y Atari Lynx, que realmente eran consolas que el catálogo que tenían para sus juegos provenían de consolas superiores. Por ejemplo, en Game Gear en realidad era una Master System portátil, pero los juegos de Sí, Master System estaban más o menos. pensados para tú estar sentado en tu sillón, jugando a tus juegos, jugando al Ski, jugando al Sonic, y ese tipo de juegos están muy guapos, me encantan. Pero claro, no son juegos cortos que tú echas una partida para y después más Y mucho adelante menos continúas y universal. retomas, sino que son juegos para sentarte y ponerte a jugar, ¿no? Entonces, es verdad que los juegos eran muy buenos, pero que no eran un formato pensado para consola portátil, que era la genialidad la que había que Nintendo. O sea, que esto no es una consola de videojuego que tú te puedas llevar en el bolsillo, no, no, esto está pensado para partidas cortas. Y era la gran Totalmente. genialidad, ¿no? Entonces ahí la Game Boy fue la que supo llevarse el gato al agua en tanta competencia, ¿no? Porque sacó un formato que era divertidísimo. Que por ejemplo yo recuerdo más adelante ya, ¿no? Ya damos un saltito si quieres de generación. Hablando de la Game Boy Advance, que era prácticamente una Super Nintendo portátil, yo recuerdo mi época, teniendo 20 largos ya, 27, 28, 29 años, que yo iba a trabajar en autobús porque no quería complicarme la vida donde iba a trabajar buscando aparcamiento, porque donde yo iba eran trayectos cortos, yo en el autobús tardaba 20 minutos en llegar a mi trabajo y yo decía, ¿para qué me voy a complicar yendo en el coche? Y aprovechaba esos 20 minutos de jugar en una Game Boy Micro que yo tenía. ¿Te acuerdas de la Game Boy Micro? Que era una Hombre, Game sí me Boy acuerdo. Advance, pero en el formato prácticamente del mando de una NES antigua, ¿no? Antes has Y hablado del Adri, a Adri le regalé yo. No se la regalé yo, pero a quien se la regaló se la busqué yo, correcto. pues yo llevaba una en el bolsillo y yo recuerdo los trayectos al trabajo jugando al Metroid Fusion, que era un Metroid pensado para partidas cortas. Y yo estaba deseando montarme en el autobús para jugar. Fíjate tú Totalmente. la historia, ¿eh? Es que Totalmente, era sí, sí. maravilloso. Yo me sentaba en mi sitio y en esos 20 minutos echaba una partidita corta y además, es que los juegos estaban pensados para partidas de 10 minutos. Entonces, jugaba, grababa, seguía jugando, grababa la partida y ya me tocaba mi parada. Perfecto, perfecto. Ah, Y totalmente. en la ida y en la vuelta echaba un ratito tan maravilloso que todavía los recuerdo, tío. Todavía los tengo grabados en la memoria. Los buenos ratitos que echaba jugando a mi Game Boy Micro en ese trayecto al trabajo, ¿no? O sea que, y hablamos ya en la época en la que ya todo el mundo teníamos un Nokia en el bolsillo, ¿no? O sea que los Nokia venían con el serpiente, que eso ya es otra historia, porque los juegos que traían los móviles, Me está dando el salto ya. esto que estamos hablando, todo el mundo lo ha hecho en un móvil jugando al serpiente, jugando a algún jueguecito que tuviera en el móvil, ¿no? O sea que se puede extrapolar también a eso, ¿no? Hombre, hombre, que sí lo hemos hecho y escuchamos jugar de todo en móviles, tenlo claro. ¿Eh? Pero Hombre. como bien decías tú antes,
la Game Boy tenía juegos para portátil, igual que le pasaba a las máquinas clónicas, tenía juegos pensados en portátiles. Que hoy en día, claro, cuando esto evoluciona ya, Nintendo, Sony, toda esta gente empieza a llegar, ¿no? La GBA, para mí, mantenía el equilibrio muy bien entre lo que era una consola portátil y lo que era una consola de sobremesa. De hecho, pienso, y no sé si alguna vez lo he dicho en algún sitio, pero pienso que es la mejor portátil que ha salido nunca, o al menos en el punto en el que salió, ¿no? Aquello, yo recuerdo tener una, que de hecho la tengo por aquí, tengo un montón de GBAs, Paco, puedo sunear muchísimo. Mira esta qué bonita es, Paco, se la estoy enseñando a Paco, que es una GBA que hay Tú, tú de sabes una que, tú, edición sa- de tú Nintendo sabes que NES yo no tengo ninguna, Antonio. y está imitando a la Nintendo NES, tanto por Esa, fuera, esa, una Nintendo NES, esa, esa es como si preciosa. la abra. Esta es preciosa. Esto es una cosita súper bonita, muy preciosa. Pues yo, la primera que tuve fue una azul, ¿vale? Que precisamente la tengo por aquí, que me la firmó mi amigo Paco Mulero en un especial de Game Boy que fuimos con Iván de todo Game Boy a la FNAC en Sevilla. Y a ellos allí le pedí que me la firmaran. Y aquí la tengo. Esto es una preciosidad. Para mí esta consola era la mejor. Primero porque la batería le duraba lo más grande. Segundo porque estaba retroiluminada. Y ya la consola no tenías que dejarte los ojos utilizándola a 1 centímetro del sol, ¿vale? Como en las primeras Game Boy, que las primeras Game Como la Boy primera tenías Game que Boy. depender de la luz para ver algo en la pantalla. Que si te digo, cuando veías que ibas corto de batería, le dabas al botoncito, apagabas la luz y aguantaba un rato bastante bueno, ¿vale? Pero yo creo que estas, tío, que es a lo que te iba, ¿no? Ya que había juegos lo suficientemente largos o grandes como para que fueran de una consola normal, ¿vale? Y juegos cortos y rápidos y chorras como para que sea de una consola portátil. Esto Claro, ya, y claro. además el tamaño que tenía, o sea, yo recuerdo llevar esto en el bolsillo del vaquero, ¿vale? Esto ya, tío, era otra historia. Para mí esta consola hubiera sido una consola para no tener nada más. De hecho, yo en la época en la que tuve la GBA, solo tenía la GBA y el PC. O sea, jugaba principalmente en PC, pirata, y tenía la GBA con un SZ Yo, Flashcard, que lo tengo por aquí además. sí, sí. Lo Yo tengo que aquí además, detrás. Antonio, yo recuerdo esa época de reventar la Game Boy Advance, tío, porque es que todos los juegos que salían eran divertidísimos. Además, salieron un Era muy montón de divertido. juegos. También es verdad que arrastramos el boom de Pokémon de la anterior Game Boy y que es que los Pokémon eran aventuras eternas, tío. Los Totalmente, vamos. Pokémon. Mira, la SZ Flashcard esta que te enseño tiene el tamaño de un cartucho de Game Boy, ¿vale? Se conectaba a este dock y esto se conectaba al ordenador y a esto le transfería la ROM y se lo ponías a la consola. Cuando yo descubrí esto, Paco, cuando yo descubrí el cartucho, que lo llamamos, hoy en día se llaman... Ay, por Dios, me ha ido la palabra. ¿Cómo se llaman los cartuchos estos que le graban los juegos y se Cartucho lo ponen a la Flash, ¿no? consola? Sí, pero tienen un nombre que no me sale ahora mismo. Pero cuando yo encontré este cartucho, tío, que yo me pareció magia pura. Y ya, pues imagínate, yo había invertido, tenía un montón de juegos de Game Boy Advance. Pero esto me pareció brutal. Además, la Game Boy Advance era compatible con Game Boy Color, con los juegos de Game Boy. Entonces era la bomba, ¿no? Yo iba al Casco Converte cada 2 por 3 a buscar cartuchos nuevos, ¿no? Aquí he pegado, grandes aventuras, tío. El Ocarina of Time, el Oracle of Season, o sea, aquí, el Ocarina of Time, digo. El Oracle of Season, el Awakening. Aquí jugué muchísimos juegos de Zelda. Aquí hubo muchísimas. El Rainbow Six, los Mario Kart. Jugué muchísimo. Y ya te digo, sería la primera consola portátil que te puedes plantear si a tu padre, no quiero la de sobremesa, cómprame solo esto. Sí, sí, ¿Vale? sí, Los totalmente, Golden totalmente. Sun y ese estilo de juego, podías Es, es- perfectamente vivir es- con esto. O sea, es que Game Boy Advance dio muchísimo, tío, muchísimas muchísimo, aventuras. muchísimo, muchísimo. Y además muchísimos ports de grandes aventuras de Super Nintendo. El Final Correcto. Fantasy VI, Tales of Fantasia, nuevos Pokémon, que además los Pokémon dan para mucho. O sea que ya te digo, que era una consola que tú te sumergías y te pegabas horas y horas y horas. Y Hombre, además te lo con pego. juegos que tú grababas la partida y ya después seguías jugándolo No, en adelante, pero con o gráficos Pokémon, súper resultones, muy bonitos. o Pokémon, que Era lo un estamos cacharro viendo ahí. divertidísimo. Pokémon te hacía que tú pudieras bajar con la consola a la calle y con tu colega transferirte Pokémon, seguir jugando en la calle, con los cables limpios podías hacer un montón de historias. O sea, esto fue la hostia. Para mí es la consola más equilibrada, de verdad. En ese Sí, 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 sentido, o sí. al Fue un menos en el punto auténtico en el que fenómeno, salió, fue ¿vale? un auténtico fenómeno. Después llegó la DS y la 3DS, ¿vale? Que ya era una innovación un poco más grande, pero también iban buscando juegos tipo Brain Training y esta historia, ¿no? La PSP, que era una potencia brutal. Pero yo creo que la Sí, PSP, la PSP además nació con el concepto de ofrecer la experiencia de PlayStation, pero portátil.
Ese es el También es asunto. verdad que esto es muy mentalidad japonesa, porque los japoneses es verdad que viven un poco corriendo siempre, ¿no? Los japoneses son gente que van de casa al trabajo, del trabajo a casa y son prácticamente minions, es decir, no tienen vida, ¿no? Entonces son gente que el poquito hueco que tienen, si lo pueden aprovechar para jugar, pues lo aprovechan, ¿no? Entonces ahí nació el formato de estas consolas portátiles para ese tipo de gente que en el metro, en el transporte al trabajo, pudieran jugar, ¿no? Y ahí fue cuando Sony vio el filón y dijo: "Vamos a ofrecer el formato PlayStation, el formato portátil, para que, en estos tránsitos, porque quiera jugar, que juegue, ¿no?". Entonces, claro, fue un exitazo porque la PSP era un bicharraco a nivel técnico, tío. Ha sido la Claro. única consola de la historia que tiene un lector físico de discos, o sea, un lector óptico de discos láser en Digo, la PSP, una barbaridad. que también podremos hablar de. Pero a lo que te voy, tío, es que la PSP, como tú bien has dicho, buscaba ser una Play portátil. O sea, no, la PSP me encanta, ¿eh? Y bueno, hicimos un programa especial de PSP nosotros aquí. Pero yo creo que la PSP no tiene esa identidad. O sea, la que sí tiene la Game Boy o que sí tiene la DS. Exactamente, porque al final la PSP bebe de juegos de PlayStation. Al final, la Efectivamente. inmensa mayoría del catálogo de PSP eran adaptaciones de juegos de PlayStation. Y la gracia que tenía Game Boy o Game Boy Advance es que eran juegos exclusivos. O sea, tú quieres jugar este Eso. juego, pues lo tienes que jugar en este sistema. Además, son juegos pensados Aquí. para Y ya partidas está. cortas, para que tú te lo... Entonces, ahí es donde está la genialidad de este tipo de sistemas, ¿no? Después llegó la PS Vita, que yo creo que fue una adelantada a su tiempo. Pero bueno, llegó también Totalmente. con ciertos problemas y demás. En fin, esa consola se abandonó. Y a día de hoy es la mejor porque se piratea mejor que ninguna. Tiene un pantallonazo de más y se ve súper bien, ¿vale? Se ve Pero es lo súper que. bien. La Vita, yo creo que la Vita era el futuro, ¿vale? Además, todo el mundo hablaba de la Vita. Yo recuerdo que vendí una Play 3 que tenía para comprarme la Vita. Y la misma chavala del game, cuando se la llevé, me dijo: "Qué buen cambio estás haciendo. Menudo acierto", me dijo. Y al poco la consola empezó ya con tonterías, ¿no? Pues yo me llevé la Vita con el Dungeon Hunter Alliance de primera y el Uncharted, ¿vale? Y yo, ¿Qué pasa? El es que Uncharted escúchame, brutal. Antonio, es que el Uncharted en la PS Brutal. Vita Brutal, era una brutal, 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 barbaridad. brutal. O sea, tú Era una estás locura. viendo en portátil un juego que Brutal. gráficamente puede competir con una PlayStation 3. Sí, O sea, sí, tú era decías, yo brutal. en aquella época, tú a cualquiera que cojas en la calle, si para que te enseñes un juego portátil y tú le enseñabas la PS Vita con el Uncharted, te decía, yo, eso es imposible, Guillo. Como vamos a ver este Sí, cacharro que sí, no pesa nada, era que muy tú lo tienes bestia. entre las manos, esta brutalidad gráfica, era un disparate, o sea, era Sí, bestial, bestial. pero Y la consola prometía mucho, pero Sony tenía un problema. Sony tenía el problemón de que PlayStation 3 no terminaba de tirar, tenía una competencia bestial con Xbox y que tenía que destinar a todos los equipos que hacían los juegos de Sony a la nueva PlayStation 4. Entonces, claro, le dijo a todos los equipos que se acabó PlayStation Vita y que los juegos tenían que ir para Play 4. Entonces, y hubo, PlayStation Vita se y quedó hubo sin otra juegos. historia, que había juegos que desarrollaba Gameloft. Gameloft Sí, se la sí, sí, conoce sí. porque hacía Eran juegos juegos de para móviles. portátiles. Claro, de móviles. Entonces a la gente, esto de que hiciera juegos de móviles para una consola portátil, a la gente le chocó un poco. De hecho, ya te digo, el Dungeon Hunter Alliance venía fuerte y después hay un montón de Dungeon Hunter Alliance que salieron en móvil, parecidos y demás, ¿no? Entonces ahí eso chocó mucho, ¿no? Y además, insisto, yo creo que ella era el futuro, pero también llegó sola y no sé, yo creo que se quedó ahí en tierra de nadie al final, en agua de borraja y estaban matándose mucho contra la PSP, que había un pirateo brutal contra Daragales y todo aquello que ocurrió, ¿no? Pero bueno, fuera de todo aquello, después, como hablamos al principio del programa, de Game Watch, de Game Watch a Steam Deck. Claro, después empiezan a llegar ciertas ideas caquillas. Te la uno con la idea de la Game Boy Advance, ¿vale? Aparece la Switch, ¿vale? La Switch, tío, busca un poco lo que buscaba la Game Boy Advance. Pero claro, en otra época. Que tú tuvieras una consola portátil que fuera de última generación. Y además, Es que cuando estuvieras en casa, la puedas conectar. Es que ten en cuenta que además este paso lo da Nintendo porque entre la Game Boy Advance y la última Nintendo está ahí de medio camino. Tenemos la Nintendo DS, que son esas consolas de doble pantalla Sí, que sí, todos sí, tarjeta recordamos, táctil. todos hemos tenido alguna, que
están guapísimas, que además fueron un exitazo en Japón y en el resto del mundo, ¿no? A una innovación Y de brutal, repente, aquello de la sí, pantalla. bestial, bestial. Además, el sistema de doble pantalla dio un montón de innovación a nivel de juego, Sí, sí. pensado solo para jugar con 2 pantallas, ¿no? Que Sí. era en principio a todo el mundo le chocó, pero que después le sacaron muchísimo partido, ¿no? Que por Creo que esto cierto, fue derivado. DS significa dual screen. Exactamente, Por si doble acaso no lo pantalla. sabía, Y, doble y pantalla. esto, y esto unido al fenómeno de la Wii, que fue la otra consola que de sobremesa, que todo el mundo recuerda del mando inalámbrico, esto que tú jugabas al tenis, al golf y tal, ¿no? Pues Nintendo dándole vuelta a esos dos éxitos, Nintendo DS y Nintendo Wii, pues decidió sacar una Nintendo Wii U, que fue un fracaso estrepitoso, que era una consola de sobremesa que tú, si tú estabas jugando en la tele y tu mujer decidía que quería ver la última novela de los turcos, pues tú no, para poder seguir jugando, pues tú seguías jugando en el mando de la consola, que era un mando con una pantalla, ¿no? Entonces, Claro. eran juegos pensados para ese formato de doble pantalla, tener tú la pantalla de la tele y otra pantalla en el mando. Pero es Esa es la un historieta, ¿no? concepto, Pero no lo sobre el podías hacer al papel, revés. claro, la idea estaba guapa, pero es que ni siquiera la propia Nintendo lo supo sacar el filón. Al final el concepto no se entendió, se pegó una hostia brutal. Y Nintendo en ese momento dijo, bueno, pues vamos a darle una vuelta al concepto. En vez de una consola que tú te la puedas traer al mando, vamos a traer una consola que tú tengas en las manos y si tú quieres la puedas proyectar en la pantalla. Y ahí es donde Eso, nace Nintendo Switch y fue una claro. auténtica genialidad. O sea, fue, Pero yo creo vamos que a también, quitarnos el sombrero, que aquí Nintendo ha reinventado el sistema de los videojuegos. Y de verdad que fue totalmente. genial, tío, fue genial, ¿eh? De hecho, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Como bien has dicho, el concepto de la Wii U era tener una sobremesa que se convirtiera en portátil en casa. Sin embargo, ahí es donde ellos le dan la vuelta y por eso te la comparo con la GBA, porque ellos crean una consola portátil que en casa pueda ser sobremesa. Ese es el Ahí concepto, está. ¿vale? Eso es una Entonces, maravilla, claro, tío. de ahí nacen ya los conceptos de las Steam Deck que tenemos ahora. Una Claro, Steam Deck claro, es una ahí consola, donde el resto de muy consolas, potente. por ejemplo, y la propia Steam además, que Steam sacó hace años una Steam Machine, que es la idea de que tú tienes una consola a la que tú puedas jugar Paco, te en tu quedan 3 casa. minutos. Ay, Claro, ¿qué por me eso te dices, estoy tío? metiendo bulla. Y yo, pues eso, tú tienes en tu casa una Steam Machine, que es donde tú puedes jugar tu juego de PC, pero la gente no lo entendió, y de repente tú sacas una portátil que dice tú, es una portátil, pero ahí tienes el catálogo de Steam, que dice que Pero yo, eso es es una que maravilla. van persiguiendo una cosa, que es lo que hablábamos antes de las GBA, tanto la Steam Deck como el resto de PCs portátiles que han salido. Es el sueño que hubo con la GBA, que se tocó ese sueño, de jugar en portátil a lo mismo que podía jugar en casa. Sí, Que sí, esa sí. era la última barrera que nos quedaba por tocar. Como Bueno, conclusión del programa, creo que bueno, las consolas portátiles han cambiado de forma, han cambiado de potencia, han cambiado de público, han cambiado incluso de los hábitos, pero nunca han cambiado su objetivo. Esa es la conclusión que he llegado preparando el programa de hoy. Siguen estando ahí, Paco, para acompañarnos cuando la vida, ¿vale? No nos deja sentarnos delante de una pantalla o tenemos que esperar, porque en la vida hay tiempos de espera, ¿vale? Yo creo que Gunpei Yokoi no soñaba con crear una consola portátil. Soñaba con crear una forma de de jugar. entretener, una forma de Efectivamente. entretener, Y y todo lo eso que es hacemos hoy maravilloso. en consolas portátiles, en Steam Deck, en esta historia, es gracias a nuestro amigo Gunpei Yokoi, a que le mandamos un beso de aquí, aunque está muñequísimo, ¿vale? Se baja del autobús Riquísimo. hace ya, yo qué sé. Bueno, Y ahora, Antonio, tío, nuestro amigo Fran, ¿a quién le yo toca la soy diferente. botella? Claro, el Frankie nos lo va a contar. Frankie, cuéntanos el tema, cosas del sorteo de la botella, rápido. Muy Que tengo un buenas, minuto y medio. muy buenas Hola. días, tarde, noche. Aquí tenemos el sorteo, lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Lo vamos a mostrar aquí. Hay, bueno, no son pocos apoyos, ¿eh? Tenemos ahora mismo 9 personas. Lo que pasa es que es verdad que nosotros somos parte de esos apoyos. Entonces vamos a hacer aquí, lo vamos a mostrar el sorteo en directo que entra David AR, Luis Martínez, Cibertoro, Peperro, Juan Andrés y José Garrido.
José Garrido no sé si quitarlo, porque ya se ha llevado su premio, pero bueno. No, ahora- José Garrido se lleva un verdad. premio. A él sí le tenemos que mandar más cosas, pero aparte. Yo creo que lo debemos de quitar, pero no porque no Sí, se lo sí, merezca, ya- porque ya- él sigue siendo apoyante se lo y, merece. ¿vale? Sí, sí, Lo que Pero, pasa que- pero ya se lleva un premio, Sí. entonces vamos a sortear entre No. los demás. Y sobre todo porque es el mismo premio, es una botella igual y ya tiene una, ¿no? Si fuese otro premio no lo quitaba, ¿eh? Porque sigue siendo es apoyar, vamos, apoya el programa y eso merece estar en todos los sorteos. Pues Apoya el nada, estándar. como estáis viendo aquí el sorteo, ahí tenemos a los 5 participantes, los 5 de los 9 que están apoyando, los demás no pueden participar y por lo tanto ya saben, gente, apoyar el programa para participar en estos sorteos. Así que mira, ahí va, ¿eh? Sin trampa ni cartón. Y se lo lleva nuestro amigo Pepe Perro. Un saludo y Dios, enhorabuena Pepe al Perro, amigo Pepe Perro. vamos. Vamos. Oye, Antonio, musiquita de corneta, musiquita de corneta. Vamos a tirar un aplauso a este digo Pepe. Y, tío, nada más, me alegro muchísimo. Se nos echa el tiempo encima, no estamos acostumbrados a grabar la radio otra vez. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de NFM, Ivo, suscribiros, comprar cosas en Tresquillas, apoyar el programa, ganar otros sorteos y bueno, jugar mucho A con ladrar todo el mundo en casa, a ladrar. Adiós.